Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva reseña aquí en el canal de una película que la verdad yo no sabía mucho qué esperar. Por un lado me emocionaba porque parecía una película muy diferente, distinta del hombre murciélago, por supuesto, como ya saben, pero la verdad que no conocía nada sobre esta historia, no había leído el cómic en el que está basado, así que bueno, no sabía realmente si iba a estar buena o no. De igual forma, cualquier cosa que salga de Batman siempre me emociona porque, bueno, es Batman. Y por supuesto estoy hablando de la película animada de DC llamada Batman: The Doom Days Come to Gotham, o Batman: La perdición que llegó a Ciudad Gótica. Y bueno, esta película está basada y muy inspirada en un cómic del mismo nombre que fue muy famoso en su época y que sobre todo llamó la atención por ser muy distinto, porque toda esta historia es una especie de Elseworld, o sea, un mundo digamos aparte, una realidad diferente. Todo lo que pasa aquí no tiene ningún tipo de conexión con el canon que nosotros conocemos sobre Batman. Para empezar, toda la historia sucede alrededor de los años 50 o 60, no te dicen explícitamente qué año es, pero te das cuenta que más o menos es por esa época. Y otra cosa muy importante es que esta historia es totalmente paranormal, pero totalmente. Yo sé que Batman algunas veces sí tuvo sus choques con lo paranormal, pero en este caso es 100% paranormal. Parece mucho más un cómic de Constantine que de Batman. Así que realmente se sale un poco del molde de lo que nosotros, digamos, esperamos usualmente de películas de Batman o de cómics de Batman. Y antes de comenzar ya a nombrar lo bueno y lo malo de la película, voy a hacerles un pequeño adelanto o spoiler de lo que es mi conclusión final. Creo que esta película está bastante bien, la disfruté, creo que es bastante disfrutable, pero también al mismo tiempo les diré que no está ni cerca, por lo menos para mí, de ser de las mejores películas que DC sacó, obviamente animadas estoy hablando, en los últimos tiempos. No está a la talla de otras que sacó en los últimos años. Y ahora sí, comencemos con esta reseña como siempre diciendo las cosas buenas primero. Algo muy bueno que yo considero que esta película sí tiene es una muy buena historia y que además es bastante diferente a otras que conocemos del murciélago. Si yo pongo a narrarte a ti todo lo que sucede, vas a decir, wow, está genial. Y realmente la historia es buenísima. No así la ejecución de la misma, pero bueno, ya llegaremos a eso en las partes negativas. Pero la historia es muy buena e interesante. Por ejemplo, algo muy bueno que tiene es que te presenta a personajes que por supuesto ya conoces del hombre murciélago, como Jim Gordon, como qué sé yo, Dick Grayson, como Hiedra Venenosa y otros, y te los presenta de una manera totalmente diferente porque tienen el mismo nombre, pero tienen orígenes diferentes, personalidades diferentes. Entonces es una cosa interesante lo que sucede en tu mente ahí, porque tú dices, ah, es este personaje, pero luego ves que es distinto, es totalmente distinto al que tú conoces. Y qué sé yo, está muy bueno eso. Y no solo sucede con villanos, porque hay varios villanos en esta película, como el Dos Caras, como el Pingüino y Hiedra Venenosa, que son muy diferentes, pero también hay otros como por ejemplo Flecha Verde, que es un héroe, pero aquí es un héroe, pero totalmente distinto. Otra cosa genial de la película es la música. Me gustó mucho, sinceramente. Obvio que es la típica banda sonora de películas de Batman, pero aún así creo que cumple muy bien porque en muchos momentos claves de la película me sumergió totalmente en lo que estaba pasando, así que eso es básicamente lo que debe hacer una banda sonora y lo hace bien. También debo remarcar como algo bueno es que la película no tiene miedo de mostrar cosas perturbadoras. Y a ver, aquí hay que hacer un paréntesis porque la película casi no muestra sangre, eso es cierto, pero sí suceden cosas muy fuertes que tú dices, oh vaya lo que le pasó a ese tipo, que son bastante perturbadoras y la película no tiene ningún miedo en que sucedan, o sea, en representarlas en la película. Yo sé que el cómic sí es bastante gore ese cómic, pero bueno, normalmente lo suavizan en las películas, pero aquí no fue tanto el caso. Otra cosa excelente de esta película es el mismo Batman y la oscuridad que lo rodea. Muchas veces pasa que yo siento algunas veces que cambian un poco la personalidad de Bruce Wayne, de Batman, en cada historia, en cada película, en cada cómic. En este caso yo lo sentía a él realmente como Batman, a pesar de que es un Batman Elseworld que sucede en otra realidad o en otra línea temporal o lo que sea.
Se siente 100% como Bruce Wayne y Batman tiene su personalidad, la oscuridad que lo rodea es totalmente característica y representativa de, bueno, de Batman, del murciélago, así que realmente si eres fan de Batman te vas a deleitar con esto. Y por último, lo que tengo que decir también que me gustó mucho es el tercer acto, el final de la película. Todo lo que sucede en los últimos 15-20 minutos está muy bueno, muy épico, con muy buenas escenas de acción, con muchas escenas de Batman que están súper geniales, súper cool. O sea, todo el desenlace final de la película a mí me gustó muchísimo, realmente mucho. Pero bueno, como me harto de decir siempre en mis videos, no todo es color de rosa y esta película sí tiene muchas cosas que no son color de rosas. La primera cosa mala, que creo que es la peor quizás de todas, es la dirección y el guión de la película. Porque a ver, ya dije por ejemplo que la película tiene una gran historia, porque el cómic evidentemente, a pesar de que no lo leí, es muy bueno. O sea, es una genial historia, un genial cómic. Pero creo que este es el típico caso de una mala adaptación, o sea, de una adaptación pobre de una gran obra. Como ya les dije al inicio del video, este cómic y esta historia se basa en ser totalmente paranormal. Es muy paranormal todo lo que sucede. Y es un mundo que realmente se nota complejo y profundo. Y estoy muy seguro de que en la historia original, o sea, en el cómic, se lo explora con mucha más profundidad y mucha más riqueza. Pero esta película es corta, dura 1 hora y media. Y yo creo que le faltó tiempo a esta película para realmente sentirse completa y profunda y desarrollada. Hay muchas cosas que te muestran o que te explican o que te enteras en la película que no profundizan en lo más mínimo en ellas. O sea, simplemente te las dicen y chau, pero tú dices, pero está bueno, ¿por qué no me cuentas un poco más de esto? ¿Por qué no me explicas un poco más sobre él? ¿Por qué no dices un poco más lo que pasó a esa gente para llegar a esas conclusiones? ¿De dónde viene esta criatura? ¿De dónde? Nada. Simplemente es muy rápido todo. Yo creo que por lo menos le debe haber faltado media hora o quizás hasta 40 minutos de tiempo a esta película para desarrollar a la perfección quizás todo lo que sucede en el cómic. Por lo tanto, a pesar de que la historia es genial, la manera en la que está contada la historia es muy vacía, muy poco profunda y muy, quizás, no lo sé. Es como si estuviese tratada toda esta película con poca importancia, con poca relevancia. O sea, como si dijeran, a ver, vamos a poner esta película aquí para rellenar un espacio porque tenemos que sacar algún producto entre este que está genial y este que también está genial. Bueno, vamos a rellenar con esto. Pero no, amigos, o sea, la historia está fantástica. Si le hubiesen dado el presupuesto y el tiempo, y digamos el tiempo de más para contar la historia, quizás media hora más de la película, hubiese sido una gran película de Batman. Pero lamentablemente no lo hicieron y se siente. Otra cosa que tampoco me fascinó fueron los dibujos. Si bien no están mal, o sea, están bien los dibujos, pero yo creo que ya en las últimas películas de DC hemos tenido dibujos realmente muy buenos, o sea, la animación fue excelente y muy de esta era. En cambio, si bien esta película, yo entiendo que quizás intentaron como traernos un poco de nostalgia al pasado y hacer un tipo de dibujos un poco más similar a los que eran los dibujos de la Liga de la Justicia o la serie animada de Batman vieja, yo creo que ya no. Yo creo que ya estamos en un momento en el que es importante empezar a, empezar a unificar todos los productos de DC. Si vemos dibujos muy buenos, por ejemplo en Batman Largo Halloween, o por ejemplo la que vimos hace poco en la Legión de la Justicia, o algo así, no recuerdo cómo se llamaba, pues bueno, que sean todos así, no nos varíes tanto. Aunque bueno, hay que mencionar que si el guión hubiese estado bien, si la historia hubiese tenido el tiempo necesario para contar este maravilloso cómic con el detalle que necesitaba, el dibujo hubiese pasado a un segundo plano, no hubiese importado tanto. Pero bueno, aún así creo que hay que decirlo. Y por último, esto tiene un poco que ver con lo primero que dije, aunque no exactamente. Ya dije que la película no profundiza en muchos hechos y todo eso, pero aparte de eso, algo que hace para mí muy mal es que te muestra ciertas cosas que quizás no necesitaban una gran profundización, por decirlo de alguna forma,
pero tendría, aunque sea, que explicarte lo que termina pasando con esas cosas. Aquí, por ejemplo, sin entrar en spoilers, se muestra al pingüino en una situación bastante rara y extraña y todo. Y tú dices, ah, bueno, sí, quizás no es tan interesante. Pero luego, cuando termina la película, tú dices, ah, pero ¿y qué pasó con el pingüino? En ningún momento dijeron después cómo terminó eso. O por ejemplo, hay unos jóvenes que adoptó Batman. Ya sabemos que a Batman le encanta adoptar jovencitos. Bueno, aquí también hay algunos que adoptaron. Y tampoco te explican nada sobre el pasado de esos niños, ni nada. Está bien, quizás no eran tan importantes para la trama, no era tan importante como explicarte ciertas cosas sobre algunos villanos o algunas criaturas que aparecen, pero tú te das cuenta que después de todo quizás están ahí para rellenar porque no hacen nada, ni tampoco te cuentan nada sobre ellos. O sea, hay personajes que solo están ahí y en fin de cuentas no te terminan de explicar ni de dónde vinieron ni hacia dónde van. Y no entiendo por qué, supongo que en el cómics no será exactamente así, seguramente tendrá un poco más de explicación todo lo que sucede y cada personaje que aparece. Pero bueno, en fin de cuentas, eso es todo lo que tengo para decir de esta película. Realmente tiene muchas cosas buenas, pero las cosas malas que tiene son bastante severas. Realmente arruinan en una proporción la película. Y es una película que merecería haber tenido por lo menos media hora, 40 minutos más de duración para realmente haber exprimido su máximo potencial, que yo creo que podría haber sido mucho. Podría haber tenido un potencial espectacular. Y tengo intenciones de leer el cómic porque me llamó mucho la atención este mundo que nos mostraron. Y bueno amigos, hasta aquí llegó mi reseña. Por supuesto, si ustedes vieron la película, díganme qué les pareció a ustedes. Si no la vieron, véanla, porque más allá de todo lo que dije, está bien, te hará pasar un buen rato. Y díganme en los comentarios todo lo que piensen, porque me gusta saberlo y lo estaré viendo en un próximo video. Hasta pronto.